¿Qué tal, familia? Buenos días. Un saludo desde Nochistlán, Zacatecas, en esta cuarentena por el coronavirus. Pero estamos aquí aprovechando nuestro tiempo y en esta ocasión quiero hacer un video hablando acerca de qué es tener un pensamiento crítico. ¿Por qué es necesario tener este pensamiento crítico? Porque en la actualidad hay demasiada información por todos lados y hay mucha información dudosa sin fundamentos. Hay otra información que es totalmente falsa, hay otros que son rumores y hay otra información que es verdadera. ¿Cómo adquirir ese pensamiento que te ayude a discernir? Sí hay parámetros y todos estos parámetros de la verdad se han ido estableciendo con el tiempo. Aristóteles comenzó con la lógica y estructuró un fundamento que hasta nuestros tiempos está vigente y estableció unas reglas. Y se ha ido evolucionando, obviamente. El otro autor que aportó muchísimo a esto del pensamiento crítico es Descartes. Desde Aristóteles hasta Descartes pasaron 18 siglos. Le da la vuelta a la observación de la realidad, pero no es nuestro tema hoy. Entonces, pasemos a cuáles son las reglas. Esas reglas se llaman criterios de verdad. Pero antes vamos a definir qué es pensamiento crítico. El pensamiento crítico se apoya en la formulación de lo que se llama criterios de verdad. Un criterio de verdad es aquella característica o procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad. Entonces, el criterio de verdad implica ciertos requisitos que podemos utilizar para la valoración de una declaración. Entre los pasos a seguir están: hay que reconocer y evitar prejuicios. Hay que identificar y caracterizar argumentos. El más importante, evaluar las fuentes de información. Tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie. Por lo tanto, un pensador crítico es capaz, es humilde, es tenaz, precavido, exigente, además de tener una postura libre y abierta. Pero abusados aquí, el pensamiento crítico no es tener una mente abierta. ¿Sí? Tener una mente abierta es estar de acuerdo con los demás en todo. El pensamiento crítico es una habilidad que nos ayuda a resolver problemas de una mejor manera. Nos hace más analíticos, nos ayuda a saber clasificar la información en viable y no viable. Cuando se desarrolla este tipo de habilidades, también se desarrollan muchas otras capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la razón y la lógica, entre otras. La meta final de todo pensamiento crítico, pueda ser lo suficientemente sólido como para sostenerse por sí mismo en cualquier contexto. La palabra criterio se suele tomar por el instrumento o medio de que nos servimos para juzgar las cosas. Muy bien, entonces el criterio sería el método por el que nosotros sabemos que es verdad esa cosa. Vamos a pasar a esos criterios. ¿Cuál es el primer criterio que nos dice qué es verdadero y qué es falso? Es la evidencia. Los criterios por excelencia son 5. Esos 5 criterios de verdad son los que debemos usar en la vida común, en cualquier experimento científico, en cualquier experimento fenomenológico. Se utilizan estos criterios de verdad para valorar. Lo voy a nombrar de importante a menos importante. El más importante es la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Es evidente lo que se nos presenta como indiscutible, como intuitivamente verdadero, aunque a menudo sea necesario mostrarlo mediante razonamientos. No es lo mismo evidencia que certeza. Certeza es que tú estás seguro de algo. Y evidencia es que lo compruebes. La certeza no se puede tomar como criterio de verdad, sino solamente la evidencia. Ahora, la mayoría de evidencias son físicas, ¿no? Son papeles, son videos, son cosas que muestran, pero alguna que otra vez también son razonamientos. Pero el razonamiento tiene que ser tan evidente que no necesite su comprobación. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo tiene 3 lados, todo mundo va a decir, es cierto, no necesito que me lo dibujes. O por ejemplo, si yo digo también, el todo es mayor que la parte. Todo mundo va a razonar y va a decir exactamente, todo es mayor que la parte. Y así sucesivamente. Muy bien. Segundo criterio de verdad se llama autoridad. La autoridad está basada en 4 tipos de autoridades. ¿Qué es la autoridad? Es una afirmación que se acepta como verdadera por proceder de alguien a quien se concede crédito por su conocimiento en la materia. La primera criterio de autoridad son los dogmas. Los dogmas se refiere a alguna verdad científica o establecida por peritos. Son verdades científicas como la gravedad, se establece como criterio de verdad.
Otro son los hechos históricos. Son actos que constan por la historia de los hombres, ¿verdad? Se ha escrito en la historia y se cree, no lo vamos a dudar. Tercero, el testimonio. El testimonio es el que afirma la existencia de una verdad o cosa que le es muy conocida. El testimonio también se acepta como criterio de verdad, pero el testimonio tiene que ser bien fundamentado. Y por último, la tradición. Se toma como verdadero todo aquello que a lo largo del tiempo es aceptado como verdadero. Son los 4 tipos de autoridades que también son criterios de verdad. Tercero, la correspondencia entre pensamiento y realidad. Si lo que pensamos coincide con la materia empírica, entonces es verdadero. El pensamiento se expresa con el lenguaje, el criterio consiste en establecer la adecuación, correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Siguiente, cuarto, la coherencia lógica. Es un criterio lógico y matemático que se puede comprobar con las fórmulas de la lógica, que hoy no es el tema hablar de los silogismos lógicos que se comprueban a sí mismos. Y créanme, se comprueban si no hay contradicción. Entonces, usando la lógica comprobado por los axiomas y silogismos, también es un criterio de verdad. Muchas de las cosas en la actualidad, muchos de los programas que se establecen al público, tienen que pasar por este proceso lógico. Siguiente. Es la utilidad. Un enunciado será verdadero cuando sea beneficioso y útil para nosotros, cuando nos permita orientarnos en la realidad y avanzar en nuestras investigaciones. Está basado en el fundamento natural del hombre. Algo que mantenga la integridad y la vida es criterio de verdad. Y por último, la intersubjetividad. ¿Qué significa intersubjetividad? Para que algo sea admitido como verdadero, ha de ser aceptable para cualquier sujeto racional. Este criterio se basa en la idea de que el conocimiento es compartible por todos, no exclusivo de una persona en particular, ¿verdad? No nomás para un grupito de 4 o 5, sino que es razonable para todos, entonces es verdad. Se llama pensamiento universal. Muy bien, y ya por último vamos a hablar dónde se fundamenta la verdad. Los estados de la mente frente a la verdad. ¿Cuáles son esos estados? Son 10 estados. Aquí están: escencia, ignorancia, duda, sospecha, probabilidad, conjetura, opinión, argumento, certeza y evidencia. Va desde la total ignorancia hasta conocer la verdad. ¿Qué es la escencia? Es simplemente ignorancia de que se ignora. La ignorancia es ignorarlo simplemente. El tercer paso sería la duda, no tener la certeza de que algo es. Siguiente, la sospecha. Ya de la duda se empieza a sospechar por algo. La probabilidad es, después de la sospecha, empieza la mente a decir, hay una probabilidad de esto. Después de la probabilidad, la mente dice, yo puedo hacer una conjetura. Y luego llega la opinión, cuando ya tú dices algo acerca del tema. Y 50% de probabilidades cuando hay opinión. Muy bien, el argumento ya es cuando tienes la opinión, pero sobre algunos datos. Cuando llegas a la certeza es cuando dices, yo ya estoy seguro, segura de que así es. Sí, pero no tienes pruebas. Entonces se llega a la evidencia, donde tú compruebas principalmente con pruebas físicas qué es la verdad, ¿sí? El problema no es que si conocemos o no conocemos. El problema radica en que si lo que conocemos es verdad o no es verdad.